Bienvenidos a nuestro webinar, ¿qué es la formación remota? ¿Qué esperar de este proceso? Y cómo acompañar a nuestros hijos. Yo soy María Cristina Salamanca, coach de UNO Internacional. Tengo más de 15 años de experiencia en el sector educativo, 4 años como coach académica en Santillana. Soy madre de familia, entonces comparto con ustedes las alegrías de ser mamá, las preocupaciones y las angustias de estos días. Entonces, gracias por acompañarnos hoy. Vamos a dar inicio ya en unos minutos. Vamos a esperar a que se vayan uniendo otros papás. Les pedimos que nos regalen 1 o 2 minuticos mientras damos inicio. Le doy la palabra a Jessie para que dé el contexto general, después hacemos un zoom en la estrategia particular. Bueno, mientras esperamos que lleguen otros papás, nos pueden ir escribiendo en el chat o ahí en preguntas y respuestas, la opción que tenemos, de dónde nos acompañan, de qué ciudad son, en qué colegio están sus hijos. Entonces, si quieren, nos pueden ir saludando ahí en el chat para que ahorita sepamos quiénes están con nosotros.
Bueno, son las 5:03, entonces demos inicio a nuestro webinar. Tenemos ya en este momento 233 asistentes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Como les decía, me vuelvo a presentar para los que se acaban de conectar. Mi nombre es María Cristina Salamanca, soy coach de UNO Internacional y me acompañan Martín Reyes y Camilo Montenegro, que van a estar acompañándonos como moderadores, van a estar muy pendientes de ustedes en el chat también. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Pues esperamos que este webinar sea de su agrado, que pueda resolver muchas de las inquietudes que tenemos frente a esta contingencia que estamos viviendo. Y bueno, muchísimas gracias a María Cristina por la organización y la presentación que nos van a hacer. Bueno, Martín, cuéntanos, ¿sabemos de dónde nos acompañan? Sí, tenemos bastante asistencia en diferentes ciudades. Estamos acá en Bogotá. Leo así rápidamente. Pido disculpas porque pues son muchísimos los chats que nos han enviado. Leo por acá del Colegio Diversificado Albert Einstein. Veo por acá del Gimnasio Obregón. Desde Mosquera también nos saludan. De Samacá, hay gente de Samacá, familias en Samacá, Boyacá. Bueno, tenemos bastantes participantes dentro del chat. Bueno, muchas gracias. Martín y Camilo, que también nos está acompañando en la parte de producción, también son coaches académicos, expertos en educación virtual y en la integración de tecnologías en la educación. Entonces también nos estarán ayudando a responder algunas preguntas que ustedes nos puedan hacer, si no las vamos respondiendo mediante el webinar. Saludos. Tienes un visitante, Macris. Visitante que saludos. Hace parte de la familia también. Exacto, sí, ahí tengo otro chiquitín aquí. Bueno, entonces les cuento, los webinars de esta semana han estado enfocados en padres de familia, en ustedes, en nosotros, los que somos padres de familia. Ya hemos trabajado con profesores, con directivos, porque entendemos que la educación es labor de todos. Gracias por acompañarnos. Les pedimos que al finalizar el webinar nos ayuden respondiendo una muy corta encuesta para evaluar y que nosotros podamos también seguir mejorando estos procesos. Entonces, les voy a pedir que ayuden ingresando a Mentimeter. Para esto pueden escanear el código QR con sus celulares o pueden por el chat hacer clic al enlace que les están enviando. La idea de este ejercicio que vamos a hacer primero es también conocernos un poquito, saber cómo ha sido nuestra experiencia durante estos días de cuarentena. Mentimeter es una aplicación web que genera encuestas interactivas en línea. Muchos de nuestros profesores también las usan en sus clases, en algunas actividades, y en este momento pues las estamos empezando a utilizar aún más para dinamizar esas clases virtuales que están teniendo. Entonces, mientras ustedes van contestando, yo les voy a mostrar cuál es la pregunta. Entonces, recuerden, hacen clic en el enlace que tienen en el chat o si escanearon el código. Este lo vuelvo a poner un momentico. O podrían ingresar a www.menti.com y el código que les pide es 167302, que lo encontramos aquí en el borde de la pantalla. La pregunta que les hacemos es, durante la cuarentena,
¿qué ha sido más fácil para ustedes? Oh, ya tenemos respuestas. Las opciones que tenemos son apoyar a mis hijos con temas escolares, balancear la familia, casa y trabajo, la convivencia y la adaptación a nuevas formas de trabajo. Entonces, en número 1 ponemos lo que ha sido más fácil y vamos bajando a lo que ha sido menos fácil. Ya tenemos varias respuestas. Hasta el momento ha sido más fácil balancear familia, casa y trabajo. Veamos qué va cambiando. Bueno, se van modificando. Pero creo que sigue ganando apoyar a mis hijos en temas escolares. Ahora subió balancear familia, casa y trabajo. Bueno, nos enfrentamos a situaciones nuevas. Todos hemos tenido experiencias diferentes. Ahora miren, convivencia que estaba abajo, ahora ya subió. Adaptarse a nuevas formas de trabajo no está muy, no le veo bien, va perdiendo fuerza. Y les cuento que para mí tal vez ha sido la más fácil, adaptarme a nuevas formas de trabajo, aunque no fue fácil, pero ha sido de pronto más fácil que balancear, por ejemplo, el tiempo entre familia, casa y trabajo. A veces le dedico demasiado tiempo al trabajo, de pronto por eso fue más fácil. Bueno, muchísimas gracias por participar. Aquí podemos ver mucho cómo ha sido esta experiencia nuestra como papás durante la cuarentena. Voy a regresar a mi presentación y les quiero hacer una pregunta para que iniciemos una reflexión. ¿Estábamos preparados para una cuarentena por pandemia? Cada uno de ustedes en su casa, en su trabajo, en su familia, ¿creen que estaban preparados para lo que nos está tocando vivir? Pues yo digo que no. Nadie, ni en Colombia, ni en el mundo, estábamos preparados. Pensemos, algunos de nosotros somos empleados, otros tenemos empresas o tenemos un negocio, somos comerciantes. Y en cualquiera de estos casos hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de trabajar. Nos cambió, tuvimos que ajustar cosas porque no estábamos preparados. Como familias, convivir 24 horas, 7 días a la semana, en un mismo espacio, sin poder salir, lidiando con la frustración nuestra y de nuestros hijos, de no poder llevar a cabo todos esos planes que teníamos y sumados a la incertidumbre, ¿estábamos preparados para eso? Recordemos que la convivencia en confinamiento puede sacar lo mejor o no de nosotros como familias, pero todo esto está en nuestras manos y en nuestras decisiones de cómo lo vamos a manejar. Ahora, lo que nos reúne hoy, ¿estábamos preparados para ser papás durante una pandemia? Yo creo que no. Yo no estaba y no tenía por qué estarlo. Esto me acuerda mucho de una conversación que tuve con mi hija y su papá hace unos años. Ella estaba adolescente y nos estaba sacando canas. Creo que los que tienen hijos adolescentes me entienden esa sensación. Su papá le estaba haciendo un reclamo por algo que ya había hecho y él le dijo, es que no sé qué hacer. Y esta señorita va y le contesta, ¿acaso no llevas 14 años siendo mi papá? Él le contesta, sí, llevo 14 años siendo tu papá, pero es la primera vez que tengo una hija de 14 años. Hoy puedo decir lo mismo con María José. Es la primera vez que yo tengo que ser mamá de una niña que está a un mes exacto de graduarse del colegio durante una pandemia. Yo no estaba preparado
preparada y creo que nunca habría podido estar preparada para esto. Aún hay muchas cosas que no sé cómo manejar y que estamos buscando el camino. Si bien no estábamos preparados, ¿qué hemos hecho? Creo que ya llevamos unas semanas y unos recorridos, hemos aprendido de esta situación. Pero recordemos ese comienzo. ¿Cómo fue nuestra primera reacción? Cuando supimos que íbamos a estar confinados por unos tiempos que a veces sabemos que pueden ser un poco indefinidos, pues inciertos aún. ¿Qué les recuerda esta imagen? La primera reacción de muchos en el mundo entero fue algo como el de esta imagen. ¿Quién no vio en las noticias, en las redes sociales, a un familiar o a nosotros mismos comprando de esta manera? Muchos lo criticamos como comportamientos egoístas o inconscientes, pero podemos decir que el miedo, el desconocimiento, la incertidumbre nos lleva a buscar seguridad y protección. Curiosamente, en el mundo sentimos protección teniendo papel higiénico en cantidades. Pero bueno, si eso nos hace sentir tranquilos, es válido. Esto se puede trasladar al trabajo, a la familia, al colegio. Con los días hemos aprendido que podemos ir al supermercado y dosificar nuestras compras. Pero en ese momento fue nuestra reacción humana. Nos preguntamos entonces, ¿cómo reaccionaron los colegios? Si quieren nos pueden ir contando también en el chat cómo reaccionó el colegio del hijo de cada uno de ustedes. Pues los colegios reaccionaron como reaccionamos todos en la sociedad. Y sumemos que ellos tienen esa gran responsabilidad que implica ser el sector educativo. Entonces, algunas de las reacciones más comunes fueron, 1, enviar guías en cantidades desproporcionadas. Bajo la incertidumbre de las regulaciones locales, nacionales, porque dependemos de lo que nos diga el gobierno, nuestros profesores tuvieron una reacción natural en el país y en el mundo también. En el marco de una recta final de un periodo académico, muchos colegios estaban terminando primer periodo o estaban terminando tercer periodo, dependiendo del calendario. Y nuestros profesores, queriendo garantizar y proteger los aprendizajes de nuestros niños, tuvieron prácticas como esta de enviar guías en cantidades. Estuvo bien, estuvo mal, ni lo uno ni lo otro. Fue una reacción humana de protección ante el miedo. Una segunda reacción es que enviaron a los niños a vacaciones. Esto lo hicieron para poder tener algo más de tiempo y planear, porque lo que estaba planeado ya no nos servía en estos nuevos contextos y en esta nueva realidad. Muchos padres de familia resintieron tener que tener a sus hijos en vacaciones, pero sin poder salir de la casa, estando encerrados, nuevamente frustrados. No era justo. Pero pues todo esto se resume en entender el propósito de por qué lo hicieron. Muchos o todos empezaron a capacitarse en herramientas nuevas, porque ya no solo nos servían las que teníamos, para las que estábamos preparados y para las cuales teníamos que estar preparados. ¿Cuántos de nosotros conocimos Zoom por primera vez en este mes? Teams, Meet, Skype. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo fue esa experiencia de ustedes? ¿Tuvieron problemas? ¿Se equivocaron? ¿Tuvieron problemas para ingresar a una reunión? Todos tenemos una curva de aprendizaje y todos hemos estado este último mes ahí aprendiendo a usar nuevas herramientas en el trabajo, en el colegio, para aprender, para adaptarnos. Para entender, para poder entender los cambios que han tenido las clases de nuestros hijos, quiero rápidamente aclarar estos conceptos. Entonces, educación presencial, la que vivimos prácticamente todos nosotros en nuestro colegio.
es aquella que requiere y exige la presencia obligatoria del alumno. El aprendizaje en la educación presencial es dirigido por un profesor y el profesor explica, aclara, comunica ideas y experiencias. En este momento no es una opción. La educación virtual tiene aprendizajes mediados por entornos virtuales, donde el educando, el estudiante, debe instruirse de manera autónoma sin asistir a un centro educativo. Muchos de nosotros hemos hecho cursos virtuales, diplomados, maestrías, y sabemos que recibimos un material, lo estudiamos, lo trabajamos, tenemos algunos momentos de interacción, una vez a la semana, 1 a 2 horas, tenemos un tutor que nos apoya. Pero no es lo mismo a lo que nos vemos enfrentados hoy. Lo que tenemos hoy se llama educación remota de emergencia. Y aquí tengo un pequeño fragmento de una definición que me gusta y dice: cambio temporal de la entrega de instrucción a un modo de entrega alternativa debido a circunstancias de crisis. Nosotros estamos en una crisis sanitaria por una pandemia que nos tiene confinados y encerrados en nuestras casas. Tuvimos que buscar maneras alternativas de poder darles instrucciones a nuestros niños. Continúo con lo que dice, implica el uso de soluciones de enseñanza totalmente remotas para la instrucción o la educación. Eso es algo temporal, sin embargo, tenemos que adaptarnos, mientras tanto, a una educación remota de emergencia. Pero es importante entender que no podemos evaluar una educación remota de emergencia que se da por una crisis, dando respuesta a unas necesidades sin precedentes. No es educación virtual y no es educación presencial. Además, cualquiera de esos primeros modelos han tenido años y meses de planeación, de diseño curricular e instruccional. La educación remota de emergencia es una respuesta a una crisis. Entonces, debemos buscar el camino para tener la mejor configuración de educación remota de emergencia, dado también las características de cada una de nuestras instituciones y nuestros contextos. Vamos a tener elementos virtuales en la educación remota. Aquí tengo una imagen de una profesora muy juiciosa y muy querida de un colegio de Camilo, del Cristo Rey de Villavicencio, que nos han hecho cosas súper lindas e interesantes. Elementos virtuales que nos ayudarán o nos están ayudando a mediar esa instrucción con nuestros niños. Sin embargo, quiero mostrarles a ustedes 2 datos precisos para que después hablemos un poquito del balance de cómo vamos a configurar este nuevo modelo temporal de educación. Tenemos un dato que nos da YouTube, y quién mejor que YouTube de hablarnos de la retención de audiencia. Ellos nos dicen, rápidamente les cuento, al final de un video de 8 minutos, solo el 40% de los estudiantes todavía lo están viendo. Quiere decir que durante esos 8 minutos perdimos al 60% de los estudiantes. También nos dice que muchos estudiantes regresan al minuto 2 para volver a ver el video. Yo interpreto esto como que el niño perdió la concentración a los 2 minutos y tiene que volver porque ahí es donde quiere retomar. Y nos dice que el promedio de tiempo que los estudiantes vieron es de 4 minutos 29 segundos. Entonces, esta es la retención que estamos teniendo en promedio en los videos. Esto nos tiene que ayudar a diseñar los momentos de videos o de conexión sincrónica con nuestros niños. Y adicionalmente, nos decía la Academia Americana de Pediatría el año pasado que hay unas recomendaciones en cuanto al tiempo de pantalla de nuestros hijos. Antes de la pandemia y antes de esta situación nos decían que de 0 a 2 años, nada de pantallas para los niños, de 2 a 5, entre media hora y 1 hora,
de 7 a 12 1 hora, y de 12 a 15 1 hora y media, y para niños de más de 16 años 2 horas. Ahorita tenemos que ajustarlo, tenemos que ser flexibles. Sin embargo, 8 horas de pantalla en nuestros niños, por su salud visual, por múltiples razones, no es recomendable. Los papás que trabajan frente a una pantalla todo el día, ¿qué sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Nos duelen los ojos, hay ardor, hay malestar. Yo no estaba acostumbrada a trabajar 8 horas frente a un computador. Estoy trabajando un poco más de eso. Al final del día es agotador. Los viernes en la tarde me duele la cabeza, me arden los ojos, me duele la espalda, no quiero más. Porque estoy exponiéndome demasiado a pantallas. Pero bueno, ya estamos grandes, pero la salud visual de nuestros chiquitos, cuidémosla. Solo para que lo tengamos ahí en mente cuando los tengamos tanto tiempo frente a la pantalla. Y tenemos que balancear esos elementos virtuales con elementos físicos de educación remota. Decimos que es importante balancear el tiempo de trabajo en áreas básicas y áreas complementarias, entre la instrucción sincrónica, que es cuando están ahí en videoconferencia con sus profesores y sus compañeros, y asincrónica, cuando están solitos trabajando, dado por la instrucción, el aprendizaje dirigido y el aprendizaje autónomo, y entre lo académico y lo socioemocional. Entonces, dos cosas puntuales que quiero decir aquí. Uno, nuestros niños deben continuar trabajando en sus libros, sus cuadernos, con sus cartucheras, sus lápices y sus colores. No podemos virtualizar al 100% el proceso. Y dos, cuando hablamos de mediar también y balancear entre lo académico y lo socioemocional, pongamos mucha atención a cómo se están sintiendo nuestros niños. Nuestros niños también están teniendo mucho estrés, también están angustiados, nos están viendo y además están sintiendo una injusticia enorme de tener que estar encerrados, lejos de sus compañeros, lejos de sus profesores, que muchos extrañan. Entonces, tengamos muy en cuenta estas cosas. Como papás, tenemos unos retos. Los hemos clasificado como estos. 1, aceptar que es un momento excepcional. Y aunque todos lo entendemos, no todos lo hemos aceptado. Y aquí quiero hacer énfasis en lo que significa aceptar. Aceptar es reconocer las situaciones no deseadas de nuestra realidad. Y nuestra realidad escolar es esta. Todos tenemos que aprender a asumirla desde el rol que nos corresponde y de la manera que nos tocó hoy en día. 2, ser flexibles, realistas y creativos. Yo entiendo que todos desearíamos que la educación de nuestros hijos fuera como lo era hace unos meses, presencial. Pero es imposible. No es posible en este momento. Entonces, nos va a ir mucho mejor si somos flexibles con los tiempos, con los temas y con el concepto de la nota. Recordemos que todo lo que nosotros hacemos, de la manera que estamos reaccionando, son los aprendizajes que están viendo nuestros hijos. La escuela sigue abierta, la escuela no ha cerrado a pesar de todo lo que está sucediendo. Tercero, trabajo colaborativo para construir en este momento. Entre todos podemos construir mejores procesos de aprendizaje, porque aprender no debe estar ligado exclusivamente a la escolaridad. ¿Cuántas habilidades de la vida diaria pueden aprender nuestros hijos en esta cuarentena? Y nuestro tercer reto es dejar que nos asesoren los expertos. No existe una ruta en ningún campo que dé respuesta a las implicaciones del COVID-19 en nuestra sociedad. Sin embargo, sabemos que los economistas han sugerido caminos para minimizar el impacto, también para apoyar población vulnerable. Los médicos están
buscando mejorar o encontrar mejores tratamientos para salvar vidas. En educación tampoco hay una receta. Estamos guiando a las instituciones educativas para encontrar las mejores configuraciones que aseguren los aprendizajes de nuestros hijos. Pero escuchemos a los que tienen experiencia y conocimientos en estos temas para que sean quienes guíen las decisiones de nuestras instituciones. Estos retos también van ligados a unas ganancias. Y nos preguntamos qué puede ganar o qué pueden ganar mis hijos de esta experiencia. Pueden ganar autonomía. La autonomía, dice, es el fin mismo de la educación. Y si definimos la autonomía como la capacidad de autogobernarse, de tomar decisiones libres, responsables e informadas y asumir sus consecuencias, sabemos que la autonomía debe formarse desde la edad preescolar, desde que son pequeños. Y a medida que van pasando los años, se sigue trabajando. Creo que nunca terminamos de trabajar en ella, diferentes contextos y momentos. Pero desde muy pequeños debemos trabajar en la autonomía de nuestros niños. Rápidamente, ¿qué podemos hacer? Ayudarlos a tomar decisiones desde pequeños, ser claros en lo que esperamos de ellos, enseñarse a valerse por sí mismo. Y aquí voy a hacer un ejemplo claro. Cuando nuestros niños tienen dificultades en el colegio, son ellos quienes deben buscar cómo solucionarlo. Habla con tu profesor, busca una alternativa, pregúntale a un compañero, pero que sean ellos. No seamos papás no sobreprotejamos a nuestros niños y salgamos a solucionarles todos. Dejemos que ellos se encuentren, acompañémoslos, guiémoslos, pero dejemos que sean ellos. Ayudarles a entender que el fracaso es parte del aprendizaje. Ellos pueden fracasar, ellos pueden equivocarse. Ponerles tareas también significa que confiamos en ellos. Entonces es un buen mensaje cuando yo les permito que ellos ayuden y hagan cosas. Hay que apoyarlos siempre, nunca hacerles las tareas, valorar sus esfuerzos y siempre hablar de las consecuencias positivas o negativas. Una segunda ganancia que pueden tener, o que esperamos tengan todos nuestros niños, es aprender a aprender, que ellos sean constructores de su propio conocimiento. No tenemos al profesor al lado, pero tampoco quiere decir que nosotros debamos asumir ese rol. Es nuestro niño quien puede aprender primero a entender cómo aprende. Todos aprendemos diferente. Entonces, si yo entiendo cómo aprendo yo mejor y cómo no me gusta, cómo no me funciona tan bien cuando estoy estudiando, yo puedo empezar a encontrar, a desarrollar estrategias de aprendizaje. Y ahí podemos tener conversaciones, nuestros niños con nuestros profesores, de esto me está funcionando, para que nuestros profesores nos ayuden también a guiar este proceso. Pero nuestros niños van a poder ser mucho más autónomos en sus procesos de aprendizaje. Competencias digitales, que muchos de nosotros decimos o creíamos que nuestros hijos eran nativos digitales y súper competentes con la tecnología, nos estamos dando cuenta que no son tan hábiles tecnológicamente, pero es lo que queremos. El último estudio que leí decía, nuestros niños no son nativos digitales, son nativos en redes sociales. Y tiene sentido. Entonces, todo esto nos está dando la oportunidad de desarrollar esas competencias para que se adapten a los cambios que se les presenten. Y será una gran ganancia para ellos, de paso para nosotros también, porque creo que todos la estamos desarrollando. Y, por último, de ganancia, podemos encontrar una reconexión familiar. Es una oportunidad maravillosa para fortalecer el hogar. Tenemos una oportunidad de apoyarnos. Recordemos que el hogar viene de hoguera, donde nos reunimos y formamos familia. Entonces, aprovechemos estos momentos para construir esos lazos con nuestros hijos. Tenemos momentos de estrés,
de angustia, de incertidumbre, y como adultos tenemos derecho a estarlo. Tenemos derecho a sentirlo. Sin embargo, recordemos que nosotros decidimos si esto va a opacar esos recuerdos que podemos construir en estos momentos con nuestros niños, cuando estamos con ellos tanto tiempo, ese tiempo que siempre añoramos tener. Les cuento rápidamente un recuerdo. No sé, dependiendo de las edades, algunos se acuerdan de los apagones de los años 90. Nos cortaban la luz por unas horas al día. Pues yo recuerdo, o es uno de los mejores recuerdos que tengo de mi familia, fue en esa época. Todos en hamacas en Villavicencio. No podíamos ver televisión. Mi papá nos leía. Recuerdo que nos leyó El viejo y el mar de Hemingway y nos leyó La historia interminable de Michael Ende. Construyamos buenos recuerdos con nuestros niños. Ahora les presento a Amelia y a Mateo. Amelia es una niña que tiene 6 años, es hija única, y quiero contarles una cosa. Es una niña súper juiciosa, le va muy bien en el colegio. Sus procesos de lógico-matemática, de lenguaje, van muy bien. Pero para ella también son momentos difíciles. Desde que no volvió al colegio, no ha vuelto a ver a sus compañeros, a sus profesores. Hay clases que no le gustan, que a veces de pronto se le dificultan, o no son tan fáciles como lo son las matemáticas para ella. Entonces se aburre, se frustra. Acá lo importante como papás, lo que podemos y debemos hacer es trabajar la baja tolerancia y la frustración que tiene Amelia. Esto será un aprendizaje para ella para toda la vida. Le va a servir toda la vida. Tenemos a Mateo, jovencito de 16 años. Le encantan los carros y siempre ha sido lo que llamamos un niño hiperactivo. Es muy inteligente, pero sus niveles de concentración son súper bajos. Y todo el día nos está diciendo que no es justo que tenga que estar encerrado. Y lo que nunca hubiéramos imaginado, extraña ir al colegio. Niño que no le gusta ir al colegio, hoy extraña ir al colegio. Lo que a él más se le ha dificultado en estos momentos es seguir rutinas o un horario sin tener un policía al lado. No tiene autonomía, no tiene una estructura de disciplina. Todos nuestros niños están viviendo situaciones semejantes. Algunos de un estilo, otros de otros, en unas edades, en otros. Todos tienen cosas muy buenas, todos tienen algunas cosas que se les han facilitado, pero otras que se les han dificultado. Entonces, veamos algunos tips que podemos trabajar con nuestros niños desde el confinamiento. El primero y muy importante, formar en valores. Como ya se los dije, todo lo que nosotros hacemos, cómo actuamos, cómo reaccionamos, es el ejemplo que le damos a nuestros niños. Su formación en valores está totalmente ligada a las vivencias y a las experiencias que tienen. Es por esto que debemos ser muy coherentes entre lo que les pedimos y lo que les modelamos. Esto se desarrolla, no es algo que surja el día de la mañana. Yo no puedo decirle a mi hijo, sea empático, sea responsable. Eso es algo que yo tengo que ir formando día a día y toma tiempo. Entonces empecemos con la empatía. Pues decimos que es una cualidad que nos permite establecer relaciones interpersonales, en el cual intentamos entender, comprender, ayudar o apoyar a otras personas. Hoy en día es tal vez una de las habilidades blandas que más valoran y tienen en cuenta las empresas a la hora de contratar, por ejemplo. Empecemos por darle ejemplo a nuestros niños, siendo empático con ellos, con nuestros hijos y con sus profesores. Algo que podemos hacer es tener una muy buena comunicación.
preguntémosles a nuestros hijos, ¿cómo te sientes? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? Es normal y hay que decirles, tienes razón, no es justo. Hay que validar sus sentimientos. Especialmente en los adolescentes, el sentimiento de justicia es muy importante. Y para ningún niño puede ser justo tener que estar encerrado en su casa, perderse de su grado, como mi hija. No poder tener una fiesta de 15, las niñas que han cumplido 15 años en estos días. Los niños que tenían campeonatos y no pudieron ir. No es justo. Entendámoslos, validemos sus sentimientos y mediante el ejemplo, formemos en empatía. La responsabilidad. Este valor se debe aprender desde pequeños. No cuando estén, es que todavía está muy chiquito. No, señores. Desde que los niños tienen 2 años, ya tienen responsabilidades. La consecuencia, la conciencia de las consecuencias, ya sean positivas o negativas, son muy importantes, son vitales para fomentar ese cumplimiento de nuestras tareas escolares, otro tipo de tareas. Y acá es muy importante recordar que la responsabilidad de hacer tareas es de nuestros hijos. Nuestra responsabilidad como papás de acompañarlos y de guiarlos, pero no de hacer la tarea. Asignarles tareas, bueno, labores en casa, acordes a su edad, es la primera forma de formar en responsabilidad. Más adelante veremos también otras posibles estrategias de cómo podemos nuestros niños aprender labores en casa. Tercera, la honestidad. Y aquí empiezo siendo tajante. No podemos seguir diciendo, validando o justificando la falta de honestidad como una característica de nuestra cultura latina. No. Ser honestos debe ser vital desde pequeños. Pero empezamos siendo honestos con nosotros mismos, ellos consigo mismos, con sus aprendizajes, con sus tareas. Y una forma de poder ser honestos también es entender que no somos perfectos y tenemos el derecho a equivocarnos. Cuando yo entiendo que tengo derecho a equivocarme, soy más honesta a la hora de presentar resultados de un aprendizaje, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a acompañar o apoyar a nuestros hijos en procesos de evaluación durante la época de educación remota? Eso lo vamos a retomar más adelante. Ahorita tenemos un momento para que hablaremos de evaluación. Por tercero, la tolerancia. Vivimos en un mundo lleno de diferencias. La tolerancia nos permitirá criar unas generaciones sin prejuicios, o al menos entendiendo, respetando las diferencias de pensamiento, de costumbres, de religión, de personalidad. Y el tip que les doy acá, o la recomendación, es que utilicemos la literatura. Se dice que la literatura nos ayuda. ¿Por qué? Porque cuando nuestros niños leen historias de personajes de otros países, de otras épocas, con otras costumbres, logran ver que su realidad no es la única. Y aumenta su tolerancia hacia la diferencia. Conecto esta estrategia para desarrollar o fomentar la tolerancia con mi segundo tip. Fomentar la lectura y la escritura. Si bien la escuela ha asumido la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a leer y a escribir, a desarrollar competencias lectoras y de escritura, es responsabilidad de nosotros como padres de familia inculcar en nuestros hijos el amor y los hábitos. Con total autoridad yo les puedo decir que el profesor Bedoya me enseñó a mí a leer, pero fue mi papá quien me convirtió en una lectora. La lectura no puede ser solo una actividad escolar de cumplimiento y de evaluación. Leyó, que entendió y reporte. La lectura debe ser una actividad de ocio, que disfrutemos,
¿Qué tal si yo digo, ay, estoy aburrido? Uy, qué rico, me leo un libro. Si tengo niños de primaria, podríamos, por ejemplo, una recomendación, formar una cueva, armar una cueva con lo que tenga en la casa. Si tengo una carpa, fabuloso. Si tengo cobijas, sábanas, ¿qué niño no disfruta hacer una casa con cobijas? Cuento un libro, me meto en mi cueva y me pongo a leer. Y le digo a mis hijos que solo pueden entrar aquellos que traigan un libro y vengan a leer. Les garantizo que esos niños van a disfrutar estar encerrados dentro de sus cuevas leyendo. Si tengo un niño de bachillerato, les propongo que nosotros como papás nos empecemos a leer un libro y todos los días, a la hora del almuerzo, les contemos qué está pasando, cómo va el personaje, qué ha pasado. Ya saben quién es el asesino. ¿Qué tal si leen estos libros de suspenso que a ellos les gusta? Les prometo que después de unos días, sus hijos van a querer leer. Y así también es más fácil pedirles que lean con el ejemplo. Nuevamente, el ejemplo es fundamental. Leer en familia también es una opción. Yo puedo sentarme y leerle a mis niños. Porque hay un momento en el proceso donde yo quiero que mi niño genere fluidez en la lectura. Pero no es lo único para lo cual mi niño lee. Cuando ya están grandes, yo puedo leerles. Esto también nos va a ayudar a mejorar procesos de comprensión, aumentar vocabulario, aumentar la tolerancia. Y de paso, construimos recuerdos inolvidables. Rápidamente recordarles que hoy en día existen múltiples formatos, ya no podemos pedirles a los niños que solamente lean el libro de papel, podrán querer escuchar un audiolibro, podrán querer de pronto una información que querían mejor verla desde el video, leer con nosotros, leer en físico, en digital, bueno, eso ya varía. Adicionalmente, la escritura también es un proceso fundamental para nuestros hijos, pero no solo la escritura escolar, no solamente contestar o escribir lo que nos piden, sino escribir cartas, escribir diarios. Ahorita podemos decirle a nuestros niños, vengan, escribámosle un correo al abuelito que está solo, escribamos un mensaje bien estructurado por WhatsApp, escribamos un diario. ¿Qué tal si fomentamos que nuestros niños escriban un diario secreto de cuarentena? Están viviendo momentos que vale la pena registrar para que después podamos leer. Pero adicionalmente, en un diario ellos pueden escribir lo que sienten. Y ahora es muy importante que ellos puedan expresar lo que sienten. Secreto, no se lo vamos a leer, pero dejémoslo. Bueno, les vamos a enviar al chat, les están enviando ahorita, un video de Laura Restrepo que nos da unos tips de cómo hacer de nuestros hijos unos cracks de la escritura. Es un video corto, sencillo, muy dinámico, que les recomiendo que lo vean y ojalá utilicen o empleen algunos de esos tips que ella también nos da. Bueno, por tercero, un tip de desarrollar competencias y habilidades. Aprendizajes para toda la vida. Nosotros en educación venimos hablando constantemente de habilidades del siglo XXI. Entre algunas de ellas tenemos la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico. Todas apoyadas por la escuela y la casa. Hoy les voy a sugerir unas simples tareas en casa que nos pueden ayudar a desarrollar algunas de estas. Por ejemplo, si mi niño tiene 3 o 4 años, él ya puede y debe tender su cama. Si no alcanza, él puede poner un butaco, él puede ser creativo, él puede resolver los problemas que se le presentan para cumplir con una tarea. Pues probablemente no lo va a hacer estilo militar, pero él puede y debe ser responsable de tender su cama y de paso desarrollar competencias. Pueden ya en estas edades recoger sus platos después de comer, deben hacerlo. Si nuestros niños tienen 8 o 10 años, pueden preparar el desayuno. El café, enséñenles a hacer el café. Yo lo hice con mi hija a edad temprana, de las mejores decisiones que he tomado. Porque cuando he trabajado mucho, he trasnochado,
ella me prepara y me despierta con el café. No hay nada más maravilloso que eso. Los niños en esta edad también ya pueden cuidar de sus mascotas, deben asumir este tipo de responsabilidades. Si nuestros niños están entre los 12 y 14, por ejemplo, pueden ayudar a hacer pequeños arreglos de la casa, lavar los baños. Si tienen más de 14 años, pueden hacer el almuerzo. ¿Y qué tal si les vamos enseñando a hornear una torta para el Día de la Madre que ya se acerca? Múltiples cosas que dentro de la casa nuestros niños pueden hacer que son importantes porque generan muchos aprendizajes importantes para la vida. Y por último, mantener rutinas. Las rutinas en nuestros niños son importantes. Rutinas flexibles en este momento, podemos negociarlas, sentarnos con ellos. Pero entre las rutinas tenemos que tener en cuenta las responsabilidades escolares, como dijimos, las labores de la casa también, momentos en familia, pero también el tiempo libre. Tenemos que permitirle a nuestros niños generar nuevos hábitos de tiempo libre y de compartir en familia. Es un buen momento para desarrollar esos buenos hábitos. Y recordemos, especialmente los que tenemos hijos adolescentes, que ellos necesitan de sus espacios. No quiere decir que los vamos a dejar todo el día encerrados solitos, les vamos a permitir, no. Pero hay que dejarlos también a ratos, estar con sus amigos, así sea por celular, y tener sus intimidades que antes, cuando no estábamos, bueno, ellos puedan encontrarlas. Estos serían como los grandes tips que tenemos con respecto a la parte de casa. Y también podemos hablar que la gran mayoría de nuestros hijos, de los que estamos hoy reunidos, pertenecen a uno de estos dos sistemas educativos. Esto significa que nuestros hijos ya venían adelantados en el proceso de integrar tecnologías en su proceso educativo. Muchos de ellos ya habían presentado evaluaciones en línea, ya han contestado foros virtuales, ya habían aprendido muchas de las cosas que otros niños hoy están aprendiendo de ceros, o sus colegios. Somos afortunados, somos un equipo robusto, somos grupos de colegio que nos apoyamos entre nosotros. Nosotros, dentro de Santillana, Sistemas Educativos, el Departamento de Formación, somos más de 50 profesionales en educación, que estamos en este momento más que nunca dedicados a acompañarlos a ustedes, como padres de familia, como instituciones, a encontrar las mejores rutas para nuestros hijos. Entonces, hemos escogido algunas de las preguntas más comunes, en contextos totalmente académicos, que ustedes nos hacen, y tratando de darles respuesta también desde nuestras herramientas o desde nuestros procesos. Una de ellas, que nos hacen mucho los papás, ¿cómo organizar los espacios académicos en este momento? Uno, sí es importante que nuestros niños tengan un espacio físico en su casa. Si les podemos dejar que decoren una pared, que peguen post-its donde vayan estructurando su horario, eso los va a motivar, los va a estructurar. Pero ellos tienen un espacio de aprendizaje virtual, un entorno virtual, que es el LMS. Ahí adentro ellos encuentran sus espacios académicos, es decir, sus clases, encuentran sus libros digitales, de ahorita lo vamos a ver, tienen todo lo que necesitan, y tienen el acceso a otras plataformas de evaluación, lectura, dependiendo de la configuración de cada colegio. Entonces, no nos preocupemos, ahí ya ellos tienen con el colegio todo organizado. Tal vez la pregunta que más hacen, o la más recurrente, la preocupación más recurrente entre los papás y entre nosotros es, ¿cómo puedo saber si mi hijo está aprendiendo? Fácil, evaluando. Pero es muy importante, por eso les decía, ahorita vamos a hablar de evaluación y cómo puedo apoyar a mi hijo. Es muy importante que sea una evaluación honesta de los aprendizajes reales de nuestros niños.
no de nuestros papás, no de nuestros hermanitos, no de nuestros tíos. Es muy importante que nuestros niños tengan claro qué esperamos que aprendan y qué pueden hacer con eso. Y eso también lo podemos utilizar cuando estemos con esos procesos de enseñanza en casa. No temas académicos. Si yo le estoy enseñando a mi hijo a hacer algo como el arroz, yo tengo que decirle qué espero, cómo debe hacer, cómo debe quedar. Debo modelarle, explicarle. Sin embargo, cuando lo haga, puede equivocarse y tengo que valorar el error y aprender a partir del error. Hacer seguimiento y reflexiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué te quedó mal? ¿Por qué te quedó sin sal? ¿Qué tienes que hacer para que quede mejor? Lo mismo se traslada a la educación. Pero entonces aquí también, si yo soy la que hago el arroz, pues yo no estoy viendo si él aprendió a hacerlo o no. Es un ejemplo muy casual, pero uno, tenemos que hacer procesos de evaluación positiva en lo que les estamos enseñando en la casa. Y dos, tenemos que guiar a nuestros niños a que sean ellos los que evalúen su aprendizaje. El profesor también está viendo. Para que entre ellos, entre nuestro hijo y el profesor, entiendan cómo está el proceso de aprendizaje, para tomar decisiones y fortalecer lo que falta. Las notas son solo números. No nos preocupemos por notas, preocupémonos por procesos de aprendizaje. Pleno, por ejemplo, es una herramienta que nos permite estar evaluando. Entonces, acá cuando les pedimos, cuando los niños tengan evaluaciones, acompañémoslos y verifiquemos que cumplan con responder la evaluación de manera independiente, solitos. No hay nada que nosotros como papá debamos hacer más que verificar que entren y contesten. Y si tienen una dificultad tecnológica, los apoyamos, no más. Nada está seguro, revisa otra vez, no. Queremos saber cómo están los aprendizajes de nuestros niños para poderlos apoyar. Siguiente, ¿cómo apoyar a mis hijos para que comprendan nuevos saberes? Y aquí yo les pido que por favor conozcan el material de sus hijos, entren con ellos, acompáñenlos a ver qué tienen. Los libros digitales que tienen sus hijos están diseñados con una estructura metodológica, donde les apoya a los niños, les ayuda a activar presaberes, a generar comprensiones, luego a practicarlo. Está nutrido con actividades interactivas, videos, audios, imágenes, tiene mucho material. Entonces entremos a conocer, porque este no es un libro solo de contenidos. Afortunadamente nosotros contamos con libros para que nuestros hijos puedan ir apoyando sus nuevas comprensiones de manera autónoma, guiado por nuestros profesores, retroalimentado por nuestros profesores. Es fundamental la mediación de ellos, pero tenemos un recurso muy lindo. Por favor, aquí lo que les pido es que ustedes como papás entren a conocerlo y sé que les va a encantar. Y por último, ya lo he dicho todo, ¿cómo hacer para que a mis hijos les guste leer? Amando la lectura. Si a mí me gusta leer, pues voy a dar ejemplo. Y la lectura es maravillosa. Lo que pasa es que a veces cogemos el libro equivocado. A veces creemos que es más fácil ver televisión o hacer otras cosas. Pero leamos. Y en este momento de incertidumbre y de locura que estamos viviendo, no hay nada mejor que un buen libro que nos saque de estas realidades por ratos. Leamos, leamos y leamos. Algunos de nuestros colegios, algunos de nuestros niños tendrán acceso a Mayón. Mayón es una plataforma de lectura, donde aquí lo que Mayón nos va a hacer es proporcionarnos muchísimos libros para que nuestros niños escojan los que a ellos les gustan. No el que a mí me gusta como papá, no el que le gusta al vecino, al abuelo, al tío, no, el que le guste a él. Y es válido coger un libro, empezar a decir, no, no me gustó. Ciérrelo y abra otro. Empecemos otro. Podemos volver a leer un libro 15 veces. Es posible.
Entonces, hagamos de esta cuarentena grandes lectores. Y por último, les quiero pedir, si recuerdan a ese maestro que en el colegio fue un modelo a seguir para ustedes, ese maestro, ese profesor que los inspiró. Todos tenemos unos. Yo recuerdo a María Delia, recuerdo a Marta Vidales, recuerdo un coordinador que, él fue el que me malcrió, Cardoso, era un amor. Me decía Cristiana. El rector de la época influyó mucho en todo lo que yo soy hoy en día, Luis Francisco. Todos tenemos un maestro que influyó mucho en nosotros, en lo que somos. Entonces también apoyémoslos, porque la única forma de tener buenos procesos educativos es trabajando en equipo. Y rápidamente, 6 puntos muy cortos. Clase sincrónica, regla de oro. Durante una clase sincrónica, es decir, cuando mi niño está conectado por alguna herramienta de videoconferencia con su profesor y con sus compañeros, regla de oro, nunca intervengo en la clase. No intervengo calladita de lado diciéndole, aquí a la derecha, conteste la A, diga que es 5. No. Pero mucho menos intervengo a opinar o a decirle algo al profesor durante la clase. El daño no es para el profesor, el daño es para el niño. No lo hagamos. 2, trabajo autónomo. Permitir que sean nuestros hijos los que sigan las instrucciones, que sean ellos los que hagan las cosas. Si algo no nos parece, digámosle a nuestros niños que sean ellos los que hablen con sus profesores. Mi hija me dice, mamá, no me parece esto. 1, entiende que tu profesor está aprendiendo. 2, habla con él. Explícale por qué te gusta, por qué no te gusta, y encuentren una solución. En evidencias de aprendizaje, hay que permitir que nuestros niños se equivoquen. ¿O acaso nosotros somos los que somos y hemos aprendido lo que hemos aprendido sin equivocarnos? La evaluación. Solo cuando se evidencien las falencias se puede realimentar y aprender. No voy a volver, simplemente voy a reforzar. La evaluación debe ser 100% honesta. Debemos dejar que sean nuestros niños que evidencien procesos reales para poderlos apoyar. Hábitos, apoyemos y reforcemos esos hábitos de clase que los profesores están dando. Siempre hay una razón de ser, siempre hay una razón pedagógica y estructurada por la cual se pide algo. Y por último, comunicación. Generemos canales asertivos de comunicación con nuestros docentes. Dijimos, tenemos que construir en equipo. La mejor forma es hablando directamente con ellos. Profesor, me parece, no me parece, me gusta, o por qué esto. Y entre todos, comuniquémonos mejor. Y de esta manera, podemos en equipo construir una nueva configuración en este momento temporal de emergencia, de crisis que estamos viviendo. Gracias, familias, por todo lo que ustedes hacen. Es un momento difícil y ustedes están haciendo un trabajo maravilloso. Aquí Camilo me ayuda poniendo el video. Camilo, ¿tienes ahí listo? Sí, ya te lo estoy compartiendo. Dame un segundito. Súper. Les dedicamos este video desde Santillana a todos ustedes como familias. Listo, aquí vamos. Aquí sentada en mi habitación mirando por la ventana, pensando en cómo ha cambiado el mundo ahí. Y parques sin niños. Donde antes escuchaba ruido de coches, ahora oigo aplausos y sirenas. Incluso he hecho nuevos amigos.
pero hay cosas que no han cambiado. Sigo aprendiendo y haciendo mis deberes, solo que ahora los hacemos juntos. Echamos carreras y construimos castillos. Tengo mucha suerte porque conocéis todos los juegos y todas las historias. Historias de piratas, de monstruos y cada día una peli diferente. Empiezo a pensar que sois magos. Aunque no podamos salir, siempre hay comida en la mesa. Os gusta tener la casa muy limpia y os rifáis sacar al perro. Y entonces pienso que si estamos bien, es porque de verdad sabéis hacer magia. Listo, entonces sigamos haciendo magia. Como les decíamos, los invitamos a contestar la encuesta. Hola, hola. Hola, dile hola. Listo, entonces, qué pena con ustedes. Los invitamos a contestar la encuesta para mejorar nosotros también, para autoevaluarnos nosotros y ver cómo podemos seguir creciendo y apoyándolos cada vez mejor. Muchísimas gracias a todos. Yo voy a aprovechar aquí a ver qué mensajes tenemos. Mientras ustedes van contestando, yo voy revisando el chat. Tenemos papás de Popayán, Albert Einstein, Sogamoso, Colegio Obregón, Bogotá. Me preguntan, ¿qué libro me recomiendas para mi hija de 14 años? Se dice una mamá acá. Es bueno ver qué les gusta a los niños. Y les voy a contar mientras tanto rápido una historia con mi hija. Cuando yo tenía como 12 años, yo le regalé uno de mis libros favoritos. Mujercitas, un clásico de la literatura norteamericana. Se puso furiosa que eso no era un regalo de Navidad. 2 años después, un tiempo después, hice algo que yo critico y fue regañarla y decirle ahora se pone a leer. A regañadientes empezó a leerse el libro. Pasadas unas páginas, no podía parar, se lo devoró. Se lo terminó y me dijo, mamá, ¿qué más puedo leer de esta señora? Y en unas vacaciones se leyó 8 libros, todos de Luisa May Alcott. Entonces, puedes, por ejemplo, recomendarle tus libros favoritos. Si a ti te gustan, existe la posibilidad de que a tu hija le guste. Y empezar a explorar. Ahorita no es fácil salir a comprar libros, busquemos si los tenemos en Mayón o en libros digitales. Empecemos a buscar, ¿te gusta este libro? Léelo. Y a medida que vamos encontrando sus gustos, podemos irlos direccionando. ¿Qué más podemos ver por acá? ¿De qué forma puedo redireccionar emociones de un niño de 9 años con el tema de cumplir con sus deberes, con respecto al tema de levantadas, tareas, distracciones que realizan la tarea? Bueno, hablando, validando sus sentimientos, preguntándoles por qué no te quieres levantar temprano, qué propones. Entonces, si no te quieres levantar temprano y bañarte, te puedes acostar por la noche bañado porque ahorita no vas a salir de la casa. En eso podemos ser flexibles. Te levantas y más tardecito, pero estás listo para la clase. La responsabilidad en cuanto a cumplir con sus deberes irá haciendo lentamente, pero podemos irlos acompañando para que lo vayan haciendo. Distracciones, pausas y continúa, porque no podemos pretender que nuestros niños duren 2 horas frente a una pantalla o haciendo una actividad. Entonces, dejémoslo. Haz la actividad 15 minutos, paras, haces esto, corres y vuelves. Permitamos que se paren, que se distraigan 2 minutos, si con eso logramos que se vuelvan a concentrar.
¿Qué más hicimos? Aquí estoy tratando de leer rápidamente. Hablan un poquito a veces como en los colegios. Y les voy a contar algo aquí internamente entre nosotros. Los colegios pueden tener a veces claridad de qué deben hacer, pero por el miedo a implementar prácticas que a los papás no les gusten y de tenerlos a todos contentos, terminan a veces tomando las decisiones no más adecuadas. Entonces, apoyemos a los colegios para que ellos puedan tomar esa decisión adecuada. Casi todos los colegios con los que nosotros trabajamos y acompañamos y asesoramos, ellos están de acuerdo que debemos trabajar una educación remota de emergencia. ¿Qué es eso? Y bajo muchas configuraciones. Hemos trazado rutas, diseñado y los hemos asesorado. Pero a veces los colegios nos dicen, no puedo porque el papá no me lo permite. Entonces, no seamos nosotros esos papás que estamos llevando a los colegios a tomar decisiones que a veces no son las más adecuadas. Y ahí no me meto más en ese tema. Aquí tenemos algo más de preguntas por acá que hayas revisado que debamos contestar. Sí, básicamente hay una pregunta muy repetitiva que es cómo, ¿qué recomendaciones les daríamos para iniciar a la lectura, por ejemplo, a niños de 9 años o más pequeños? ¿Sí? Ahí básicamente pues les escribía en el chat que lo importante, como tú lo mencionabas, es consultar e indagar los intereses de los niños, porque cuando uno lee motivado de lo que le gusta leer, queda uno enganchado. Por experiencia propia, cuando empecé con la lectura, me promocionaban libros con muchas imágenes, con muchos, que los protagonistas eran niños también o eran animales, y de ahí en adelante pues me enganché con la lectura y más adelante pues pude también abordar otra clase de libros, pero sí es importante la motivación y leer sobre lo que le gusta a uno. De acuerdo. Y como les decía, también les podemos leer, porque queremos es que a ellos les guste la lectura, les gusten los cuentos. Entonces, yo puedo todas las tardes, en algún momento, reunirme como familia a ir leyendo poco a poco, por pedacitos, siempre para irlos dejando, así como nos dejan en las series, a la expectativa de qué pasar, así dejamos a nuestros niños, para que al día siguiente no tengamos que rogarles que vengan a la lectura, sino que estén esperando ese momento para saber cómo va la historia. Busquemos esos libros y leámoselas nosotros a los niños. Generemos, la importancia no es solo que el niño lea en su cuarto, es que le guste la lectura. Aprovechemos y leamos durante toda esta cuarentena, que después ellos solitos empezarán a leer. ¿Alguna otra pregunta, Martín, que veas que haya sido como reiterativa, que debamos contestar? Acá, tips que pueden servir para que un estudiante sea autónomo en el momento de presentar una evaluación en línea, lo que mencionabas también. ¿Qué tips? Ahí sí diría yo que un poco de autoritarismo. Presentas la evaluación y la contestas solo. No puedes abrir ninguna otra pantalla porque no es honesto. Y en cuanto a la honestidad, no podemos irnos, por favor, celo. No, punto. No es negociable. La evaluación no la contestas con la ayuda de nadie. Ahí el tip es acompañarlos a ellos. Pero ahí no es negociable. Ahí honestidad total en la evaluación. ¿Algo más, Martín? No, Macri, esas son las preguntas como más reiterativas durante el chat. Bueno, entonces, Martín, Camilo, muchísimas gracias por acompañarme en este webinar, por apoyar todas estas preguntas que nos han estado haciendo los papás. A todos los papás que nos acompañaron, gracias de corazón por estar preocupados por la educación de sus hijos, porque si están acá es porque saben que tenemos que construir juntos. Entonces, como les dije, trabajemos en equipo, todos por el bien de nuestros niños. Muchísimas gracias a todos los que están contestando las evaluaciones. Muchas gracias y que estén muy bien. Chao.
Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches.